Hola, hoy les traigo un resumen con los que considero que son los mejores discos que salieron en 1992. Un año realmente buenísimo para el rock, en el que la década comenzó a tener más identidad propia. El rock alternativo comenzó a tomar más forma gracias a la explosión de Nirvana con Nevermind en septiembre del año anterior. Y el metal llegaba al mainstream más mainstream, en parte gracias al éxito abrumador que tuvo el disco negro de Metallica a mediados del año anterior. También publicaron muy buenos discos bandas ya consagradas. Y otras nuevas presentaron sus debuts. Lo que definió a los 90 como lo conocemos tomó forma definitiva este año. Somewhere Between Heaven and Hell es el cuarto disco de estudio de Social Distortion. Sigue fiel a su estilo rockabilly punk de sus otros trabajos hasta la fecha. Tiene temazos como Bad Luck, Bye Bye Baby y Cold Feelings. El segundo disco de Pantera es tremendo, posiblemente el mejor de su carrera. Sí, y ya sé que no es el segundo si contamos Metal Magic, Projects in the Jungle y demás basuras que publicaron en los 80s. Pero para la mayoría de los fans de Pantera, e incluso para la banda, ese fue un sueño raro y la banda empieza a partir de Cowboys from Hell de 1990. Sin duda, Vulgar Display of Power es uno de los discos más influyentes para el metal de los 90. Marcó el camino a seguir para muchos. Tiene varias de las canciones más famosas de la banda como Walk, Mouth for Walk y This Love. El 13 de marzo fue publicado el sexto disco de Bad Religion. No sé si es de los más famosos de la banda, pero a mí me encanta. Creo que es un disco que representa el crecimiento tanto de las líricas como de la música para la banda. Tiene temazos como Generator y Atomic Garden. Las Exorcisto es el tercer disco de White Zombie, y a mi forma de ver las cosas el primero que está bueno. Es lo que muchos llaman metal con onda. Y es cierto, tenían toda la onda en las canciones y la imagen de la banda. En este disco Rob Zombie quiso dirigir los videoclips, pero el sello, quien es el que ponía la guita, aún no confiaba en él y no les permitió hacerlo. Como todos sabemos, Rob al poco tiempo comenzó a deleitarnos con sus videoclips y películas con una onda retro terrorífica que es su marca registrada. Si bien el disco se llama Las Exorcisto, Devil's Music Volumen 1, nunca fue la intención hacer un volumen 2. Es un muy buen disco, pero para mí se pone un poco repetitivo, sobre todo la segunda mitad. Igual tiene temazos como Thunder Kiss 65 y Black Sunshine, en el cual participa como invitado el gran Iggy Pop. El 17 de marzo fue publicado el autotitulado disco debut de No Doubt. En su momento pasó bastante desapercibido y no fue un éxito en ventas, al punto el cual el sello no le quiso financiar el siguiente álbum. Igual a mí me gusta bastante este disco, tiene bastante pop y ska y se lo siente como fresco, no sé qué otra palabra poner para describirlo, la verdad. Tiene muy buenas canciones como Trapped in a Box y Let's Get Back. Honey's Dead es el cuarto disco de estudio de los escoceses de Jesus and Mary Chain. Fue grabado en los estudios que ellos tenían en Londres. En sus 12 canciones puedes encontrar maravillas como Teenage Lust y Far Gone and Out, entre otros. Colores Santos es el disco realizado por los músicos Gustavo Cerati y Daniel Melero. Es un disco que ambos músicos hacía tiempo que querían hacer y acá se dieron el gusto. Pero hoy ya no soy yo. Se podría decir que es un disco de rock alternativo con ciertas influencias de la música electrónica. Es un gran disco y tiene canciones buenísimas como Hoy ya no soy yo, Vuelta por el universo y el que le da el título del disco, Colores Santos. Los 80s ya habían terminado y a Def Leppard eso poco le importó. En su quinto álbum, Adrenalize, nos traen 10 canciones de puro hard rock ochentero. Es un muy buen disco que a pesar de estar muy por fuera de las tendencias de ese momento, le fue muy bien en ventas. Fue el primer disco de la banda en no contar con su guitarrista Steve Clark, quien falleció un año antes. Tiene temazos como Let's Get Rock y la balada Have You Ever Need Someone So Bad.
Bricks Are Heavy es el tercer disco de las L7, o L7 o como te guste llamarles. 1992 fue el año en que muchas bandas sacaron su mejor disco. L7 era la banda totalmente integrada por mujeres más popular de la escena grunge y punk de la época. Y tenían con qué. Bricks Are Heavy es un discazo. Todos los temas son buenísimos. Aparte contó con la producción de Butch Vig, quien había producido meses atrás Nevermind de Nirvana y el debut de Smashing Pumpkins. Para mí es su mejor disco, y sin dudas el más festejado por el público. Tiene grandes hits como Pretend We Are Dead y Shitlist, entre otros. Wish es el noveno disco de estudio de los británicos de Cure. Es un gran disco como casi toda la discografía de la banda. Tiene un mega clásico como es Friday I'm in Love. Wish es uno de los trabajos musicales más autobiográficos compuestos por Robert Smith, en donde expuso sus relaciones y contradicción con el éxito, sobre todo en las canciones Open y End, respectivamente. Fear of the Dark es el noveno álbum de estudio de Iron Maiden. Como dato curioso, es el primer disco en no contar con el arte de tapa de Derek Riggs, quien había hecho todas las tapas hasta el anterior disco. Y es el último en contar con Bruce Dickinson en la voz hasta su regreso en el año 2000. Es uno de los discos que más me gusta de Maiden. Tiene temazos como Be Quick or Be Dead y el que le da el nombre al disco, Fear of the Dark. El 14 de mayo es publicado el 16º disco de Kiss. Creo que es uno de los discos más pesados de la discografía de la banda, y posiblemente el mejor desde que dejaron de usar maquillaje unos 12 años antes. Si bien me parece un buen disco, también me parece que tiene varios temas de relleno. De todas formas nos dejó grandes canciones como Unholy y God Gave Rock and Roll to You. El segundo disco de Faith No More con Mike Patton es sencillamente genial. En vez de ir a lo seguro intentando repetir el éxito de su mega exitoso antecesor The Real Thing, decidieron experimentar y crear una obra que sigue sonando actual al día de hoy. Aparte, es el primero en el que Mike Patton colabora en la composición de las canciones, ya que cuando entró la banda para grabar The Real Thing, este ya tenía compuesta toda la música y solo escribió letras. Se nota mucho la presencia de Mike Patton. Tiene canciones más locas, por decirlo de alguna manera, como Malpractice. Sus canciones más conocidas son Midlife Crisis y Small Victory. Cuando salió el disco no fue el éxito en ventas que el sello esperaba, y entonces decidieron reeditar el disco al año siguiente agregándole el cover de la canción de The Commodores Easy. El cual ya habían grabado durante las sesiones de Angel Dust. En ese momento las ventas subieron muchísimo y la transformaron en una de las canciones más mainstream de la historia de la banda. Meantime es el segundo disco de Helmet, de las primeras bandas que catalogaron como metal alternativo. Tiene un temazo inoxidable como es Unsung, que es tan bueno que ya salvaría todo el disco. Pero el disco no se queda ahí, ya que tiene muy buenas canciones. Una cosa marca registrada de Helmet son esos riffs cortantes y machacantes de su cantante y guitarrista Page Hamilton. The Art of Rebellion es el sexto disco de Suicidal Tendencies. Es sin duda uno de mis preferidos de la discografía de la banda de Mike Muir. Acá se salen un poco del combo thrash hardcore de discos anteriores y agregan otros matices como el rock alternativo. Es sin duda el disco diferente de su discografía. Aparte tiene la alineación más festejada por el público, con Robert Trujillo en el bajo y Mike Clark y Rocky George en las guitarras. Tiene temazos como Nobody Hears y Accept My Sacrifice. Si bien la banda de Mustaine había llegado a un nivel altísimo con su anterior álbum Rust in Peace de 1990, no habían logrado penetrar dentro del mainstream. Countdown to Extinction, el quinto álbum de Megadeth, sería lo que fue para Metallica el disco negro, el ingreso de la banda al mainstream total.
El disco debutó en el puesto número 2 del ranking de Billboard, en parte gracias al single de Symphony of Destruction, que vendría a ser el Enter Sandman de Metallica, ponele. Seguramente si Mustaine escucha este informe se enojaría conmigo por hablar tanto de Metallica como de Megadeth en el momento de Megadeth, pero no puedo evitar compararlos porque ambos discos representan más o menos lo mismo para cada banda. La entrada al mainstream y ambos discos son mucho menos heavy que los anteriores. En su momento se ganaron el odio de algunos fans más radicalizados acusándolos de vendidos. Para ir redondeando, Countdown to Extinction es sin duda un discazo y uno de los mejores de la discografía de Megadeth. Psalms 69 es el título del quinto disco de Ministry. Con este disco, los liderados por Al Jourgensen llegaron a las grandes ligas, gracias a los singles New World Order y Jesus Built My Hot Rod. Este último contó con la colaboración de Gibby Haynes, el cantante de Butthole Surfers, y tuvo alta rotación en MTV. El 21 de julio fue publicado Dirty, el séptimo álbum de Sonic Youth. Es sin dudas uno de mis preferidos de la banda. El productor fue Butch Vig, muy de moda en la movida alternativa de esa época. Tiene excelentes canciones como 100%, Drunken Butterfly y Sugar Cane. March or Die es el 10º disco de Motorhead. Si bien no es considerado de los más populares de la banda de Lemmy, a mí me gusta bastante. Tiene varios temazos como Hellraiser y I Ain't No Nice Guy. Mondo Bizarro es el disco número 12 de las leyendas del punk rock Ramones. Es un disco que me encanta y uno de mis preferidos de la banda. Igual, como es el disco con el cual los conocí y me volví fan de su música, me cuesta mirarlo objetivamente. En su autobiografía, el guitarrista Johnny Ramone dijo que le parecía uno de los discos más flojitos de la banda. Es el primer disco en no contar oficialmente con Didi en el bajo, quien aparte era su principal compositor. Aunque ya no formaba parte de los Ramones, Didi colaboró en el disco componiendo las canciones Poison Heart, Strength to Endure y Main Main. Este disco fue una especie de renacimiento de la banda, ya que gracias al hit Poison Heart sonaban en todos lados y comenzaron a ser invitados en muchos festivales. Fue un gran momento para ellos. America's Least Wanted es el disco debut de Ugly Kid Joe. Cuando salió fue un éxito inmediato. Está repleto de hits como Boosie B, So Damn Cool y el cover de Harry Chapin, Cats in the Cradle. Y por si fuera poco, también incluyeron Everything About You, que ya había sido publicada en un EP con gran éxito el año anterior. En la canción Goddamn Devil cuentan con Rob Halford como invitado. Un discazo. El 8 de septiembre fue publicado Sweet Oblivion, el 6º disco de estudio de Screaming Trees. Fue un éxito inmediato gracias a la canción Nearly Lost You, que también fue parte de la banda de sonido de la película Singles, película protagonizada por Matt Dillon que transcurría en el contexto de la creciente escena grunge de la época y fue todo un éxito. En definitiva, este disco es de los infaltables de la escena grunge. Ángeles Caídos es el tercer disco de Ataque 77. Fue producido por Juanchi Baleirón y acá empiezan a aparecer algunas letras con un toque más de contenido social, algo que se profundizaría con el próximo disco. También es el último disco con el bajista Chino Vera. Si bien está muy lejos de ser uno de los mejores discos de la banda, tiene muy buenas canciones como ¿Cuál es el precio? Y Como Billy the Kid. Te agradezco también los hermosos presagios. Sol Lucet Omnibus es el disco debut de Masacre. El nombre del disco significa El sol brilla para todos en latín. Tiene varias canciones cantadas en inglés, cosa que más adelante en su carrera dejarían de lado. Entre ellas Free Walls, la cual volverían a regrabar como Tres Paredes en castellano en el próximo disco. Versión que hoy en día es la que tocan en vivo.
Es un buen disco que no tiene muchos hits, pero se destacan las canciones Nuevo Día y Papel Floreado. El 22 de septiembre fue publicado el homónimo disco debut de Blind Melon. Es un muy lindo disco que tiene un gran hit como es No Rain, que los catapultó a lo más alto del mainstream mundial. Aunque, increíblemente, eso pasó casi un año después del lanzamiento del disco. Cosas del negocio de la música de la época. Igual el disco no se queda solo en un hit, tiene grandes canciones como Towns of Home y Deserted. Se recomienda escuchar este disco con auriculares, ya que los dos guitarristas de la banda ocupan cada uno un lado del paneo. Broken es el primer EP de Nine Inch Nails, aunque hay quienes que lo consideran como el segundo disco, ya que tiene 8 nuevas canciones y es la primera vez que la banda de Trent Reznor publica canciones desde su debut de 1989, Pretty Hate Machine. Broken está compuesto por 6 canciones oficiales, por decirlo de alguna manera, y 2 covers como tracks ocultos. Acá la banda / proyecto de Trent Reznor gira a un sonido aún más oscuro y pesado que el primer disco. Contiene clásicos como Happiness in Slavery y Wish, aparte de la intro titulada Pinion, que fue usada para abrir muchísimos shows en la historia de la banda, incluso hasta el día de hoy. El 29 de septiembre salió Dirt, el segundo disco de Alice in Chains. Es de esos discos que marcan un antes y un después. Empieza con un temazo como Them Bones y cierra con otro temazo como Would. Y en el medio, todas las canciones están buenísimas. Buenísimo por donde se lo mire, sin dudas, mi favorito de la banda. Alice in Chains venía a representar la parte más oscura y pesada de la incipiente movida grunge de la época. Tanto en lo musical como en las letras, que en gran parte hablaba de drogas jodidas y depresión. Una obra maestra de la oscuridad. Core es el disco debut de Stone Temple Pilots. Un discazo de principio a fin, canciones buenísimas, un frontman súper talentoso y carismático, la verdad que más no se podía pedir. Con el lanzamiento de este disco y Dirt de Alice in Chains, que salieron el mismo día, se podría decir que el movimiento grunge terminó de tomar forma y conquistó definitivamente el mainstream. Tiene clásicos como Sex Type Thing, Plush y Wicked Garden, solo por nombrar algunos porque todo el disco es un discazo. Dynamo es el sexto disco de estudio de Soda Stereo. Acá la banda cambió su propuesta para un sonido un poco más alternativo. Dicen que en esa época Cerati estaba casi obsesionado con el disco Loveless de My Bloody Valentine, y eso se nota a lo largo de Dynamo. Fluorescente azul, luz que baña mis sentidos. Venían con un super mega éxito como Canción Animal y sorprendieron a todos con este disco, el cual se podría catalogar como el más experimental de su carrera. En su momento no fue tan bien recibido a nivel ventas, pero hoy en día se es considerado como uno de los mejores discos de la banda. Personalmente es el que más me gusta junto a Sueño Stereo. Tiene temazos como Primavera Cero y Ameba. El 5 de octubre salió a la venta Automatic for the People, el octavo álbum de estudio de R.E.M. Fue un mega éxito tanto en críticas como en ventas. Es un discazo, sin duda uno de los mejores de 1992 y de toda la década. Tiene 2 de las canciones más famosas de la banda, como son Man on the Moon y Everybody Hurts. Everybody hurts. A diferencia de las demás bandas que les iba bien en esa época, R.E.M. hace un disco sombrío y encantador casi sin usar distorsión. Grave Dancers Union es el sexto disco de estudio de Soul Asylum. Para muchos es considerado una banda One Hit Wonder por el exitosísimo single Runaway Train.
wheelchair. I got so much left. No es un discazo, pero está bastante bien. Nos entrega buenos momentos de rock alternativo con temazos como Somebody to Shove y Black Gold, y algunos temitas de relleno también. El 3 de noviembre fue publicado el debut homónimo de Rage Against the Machine. Abre con Boom Track y cierra con Freedom, y en el medio todos temazos. Era una banda diferente, sin dudas. Desde la inusual mezcla de rap con metal, las guitarras tan personales de Tom Morello y el fuerte discurso de izquierda. Todo eso hacía que Rage Against the Machine era una banda única. White Trash, Two Heads and a Bean es el cuarto disco de estudio de NoFX. Es el primero en contar con El Jefe en guitarra, dando inicio a la formación de la banda que existe hasta el día de hoy. El disco tiene clásicos de la banda como Sticking in My Eye, Bob y Lisa and Louis. Un muy buen referente del punk hardcore californiano. Agárramela con la mano. Urban Discipline es el segundo disco de la banda hardcore metal Biohazard. Tiene esa mezcla de estilos que se estaba comenzando a gestar en esa época, así tipo de metal rapeado. Sin dudas de los grandes exponentes del género. Tiene temazos como Punishment y el que le da título al disco, Urban Discipline. Si bien Incesticide no es un álbum de estudio, sino una recopilación de lados B y outtakes, me parecía injusto no ponerlo en esta lista, porque es un discazo. Tiene canciones como Dive, Sliver y Aneurysms, y una versión punk de Polly, entre otras joyitas. Aparte de las tres inéditas hasta ese momento, Hairspray Queen, Aero Zeppelin y Big Long Now. Al ser una recopilación, tiene grabadas canciones con 4 distintos bateristas en distintas épocas. El 19 de diciembre salió el disco debut de Babasónicos, Pasto. Un muy buen disco que logra transmitir la energía de la banda. Una banda que en ese momento habrán tenido 19, 20 años, me imagino. O sea. Arrancaron su carrera con todo. Está lleno de buenas canciones como Degeneración, Sobre la hierba y Natural. Aparte cuenta con invitados de lujo como Gustavo Cerati y Daniel Melero. Bueno, estos son los mejores discos para mí, aunque un montón de buenos discos quedaron afuera también, así que vamos a repasar algunos de ellos. Espero que les haya gustado este informe y te pido por favor le des like y te suscribas. Muchas gracias.